A entrar en F1 de manual. Yo estoy un poco asustado porque Tony Gucciari ha traído un artilugio de la Fórmula 1 del siglo XXII que no sé de qué va a ir esta sección en el día de hoy. Sirve para medir. F1 de manual. Ya hemos hablado en el pasado de trucos, de trampas, pero vamos a seguir hablando de trucos que tienen que ver con medidas y especialmente cosas que se miden debajo del coche. Exacto. Vamos a hablar de el fondo del coche, esa madera que vemos ahora, pero sobre todo la limitación de altura de los coches, cómo se ha intentado limitar que los coches vayan más bajos cada vez y la FIA lo ha ido regulando y cómo los equipos han inventado cosas que eran legales, pero incumplían la norma. Es un poco para que veáis. Para evitar que los coches fueran cada vez más bajos, se introdujo en el año 94 la madera. Esa madera que tienen ahora los coches debajo se introdujo, antes no existía. Que no es madera, pero bueno. Que no es madera, es una... Pero bueno, luego en el 99 ya se dijo, oye, que la madera esa se dobla, que estáis haciendo todos coches que se doblan. Vamos a poner test de esfuerzo para ver que esa madera en la parte delantera que no se doble, porque estáis haciendo todas unas maderas que se doblan. Y luego dijeron, oye, que la estáis doblando todavía, que siguen... Entonces se cambió en 2007 la normativa y se puso mucha más fuerza. Pero luego, en 2017, se tuvo que aumentar mucho la fuerza porque los coches tenían mucha más carga aerodinámica, también apretaban el coche contra el suelo, y en 2023 se tuvo que cambiar en la parte trasera. Explicaremos ahora el porqué. Si cogemos un coche, cuando el coche va en recta, va bajando, va a carga aerodinámica, pero si la parte de abajo es flexible, es como tener una panza que cuando toca el suelo no toca realmente de manera dura, sino que se hunde, está amortiguada. Claro. Es lo que pasaba, lo que tenían los coches antes de que pusieran la madera. Entonces la FIA dijo, vamos a poneros una madera, así todos tenéis que limitar el desgaste de esa madera y la altura al suelo queda reducida. Ya, pero si esa madera la pongo debajo del coche, pero es flexible y se hunde hacia arriba, a lo mejor hasta 1 centímetro, pues yo el coche luego puedo ir bajando y esa madera no se desgasta porque está sobre como una goma, es como muelles, o no es muelles realmente, pero un material elástico. Entonces dijo, bueno, voy a meter normas para que tengáis que medir, pasar una prueba de esfuerzo, para ver que no se hunda hacia arriba. Y dijimos todos, pues vale, vamos a hacer. Y Ferrari vino con una idea muy buena, que era, cuando el coche está en la posición de medida, en el bridge, tú hacías la prueba y la pasaba, pero cuando salía y se levantaba, la madera realmente basculaba. Pero claro, mientras que tú estás apoyado en el suelo, que es como te miden, pasaba la norma. El coche era legal completamente en el momento de medir, pero una vez salía a pista, lo empezaron a hacer todos los equipos. Bueno, esto que pasa con todo, pasa con los alerones y demás cosas. ¿Es ilegal? Sí, es ilegal fuera. Pero es legal cuando me mides. Es ilegal con el espíritu de la norma. Totalmente. Pero en el momento del test es Pero legal. el espíritu, vamos, nos lo pasamos, que no, eso no es importante el espíritu. Lo importante es que cuando me haces la prueba, pasa. Entonces dijeron, vamos a poner unas fuerzas y a partir de unos, en este caso, era unos 200 kilos, se tienen que poner, los coches no pueden deformarse más de 5 milímetros. Y todos los equipos dijeron, bueno, a partir de 200, hasta este punto de fuerza vale 5 milímetros. Pero luego, y entonces inventaron esa barrita. Y esa barrita es exactamente esto. Se ponía una barrita que pasaba la norma, pero cuando luego llegabas a mitad de recta hacía tunk. Y el coche podía volver a bajar. Entonces era el pandeo, que se llama, en una viga, y es lo que tenía ese McLaren, y teníamos todos los equipos de Fórmula 1. La FIA dijo, pero esto ya... Esto son objetas. Esto sois unos objetas. Harto ya, ¿no? Y entonces cambió y decir, bueno, vamos a hacer que sea lineal, hasta muchos más kilos y todo, pero luego en 2017 ya dijo, esto, para que no os riáis de nosotros, vamos a hacerlo que sea muchos más kilos y durante mucha más fuerza para que no sea que un punto de repente pasas la norma y ¡pum!, se doble, que es lo que hicieron en 2017. Y luego, ¿qué pasó en 2022? Los coches teníamos que ir siempre delante, era la parte que tocaba, pero luego cuando cambió el reglamento con el efecto suelo, era la parte trasera la que tocaba. Nunca había norma de la parte trasera. Pues todo el mundo empezó a hacer, imaginaros cuando había el porpoising y todo esto, y había algún coche que no tenía tanto problema, porque era elástico en la parte trasera. Y se dijo, vamos a cambiar la normativa y a partir de ahora hacemos test en la parte trasera porque todo el mundo delante cumple, pero como no hay norma detrás, es de goma. La madera se hunde y no se habla mucho de estas cosas, pero ¿son ilegales? No, son legales, pasan la norma.
pero obviamente están por fuera del reglamento. Vaya panda de bucaneros y piratas que hay en la Fórmula 1 hay buscando que buscar siempre todo para bajar el coche 1 milímetro o 2 milímetros más, porque eso es rendimiento. Bueno, pues historias de la Fórmula 1.